Hola. Eh, Volvió a salir el tema de la tolerancia por una página de clickbait de estas que hay, que repetía lo que llamaba Karl Popper la paradoja de la intolerancia. Y Karl Popper se acababa haciendo un lío diciendo que no había que ser tolerante, que había que ser intolerantes con los intolerantes, porque la intolerancia era intolerable. Es decir, que para combatir la intolerancia lo que uno tenía que hacer es ser intolerante, porque ser intolerante era malísimo. Cualquiera que oiga esta especie de laberinto minotaurico verbal se da cuenta de que el señor Popper estaba haciéndose un lío tremendo, y todo por no definir correctamente los términos de los que estaba hablando. Y aquí quiero detenerme un poco. Yo he hablado en varias ocasiones de libertad de expresión, aclarando lo que significa o el significado que le doy a libertad de expresión cuando me refiero a ella. La libertad de expresar ideas, opiniones, creencias, pero no la libertad de mentir, no la libertad de provocar daño real, daño físico. No me refiero a daño emocional, me has ofendido, si te he ofendido, mala suerte. A mí me ofenden tantas cosas en el mundo que si me pusiera yo a penalizarlas, no cabrían en las cárceles quienes me han ofendido con sus actos y con sus palabras, etc. No, me refiero a hacer daño real, me refiero a perjudicar a alguien en su trabajo, perjudicar a alguien en su vida personal, revelar sus secretos, hacerle daño a un país, trabajando como espía y expresando, estafando, timando, engañando, presentando falsedades como si fueran verdades, mintiendo. Eso no es libre expresión, eso es mentir. Y esto ni lo protegen las leyes, ni lo protege el concepto ilustrado de la libre expresión de las ideas. Un ejemplo clásico es el ejemplo de los racistas. Me parece que está dentro de la libre expresión que alguien diga: yo creo que tal grupo humano es inferior, y que otro enfrente le diga: tú eres imbécil, aparte racista y mala persona. Cuando esa misma persona dice: afirmo que tal grupo humano es inferior, cuando pasa de la opinión del yo creo a la afirmación fáctica, entonces ya no estamos hablando de libre expresión, sino estamos hablando de cuestiones que se pueden demostrar. Y entonces se le exige que lo demuestre, y si su demostración no es suficiente, se puede afirmar con contundencia que está falseando la realidad, o que, si sabía que le estaba falseando, que está mintiendo. Con la tolerancia pasa algo similar. Mucha gente se mete en este lío de la tolerancia por no definir correctamente qué es la tolerancia. La tolerancia significa no meterse con nadie por su pensamiento, por sus ideas. Es decir, si alguien tiene ideas que a mí me parecen repugnantes, no por ello voy a encarcelarlo. Es el seguro que tengo para que a mí nadie me encarcele por mis ideas si las encuentra repugnantes. Tiene que ver mucho, pues, con la libre expresión, la idea de la tolerancia. Tienes que tolerar ideas que te molestan, tienes que tolerar creencias que te pueden repugnar enormemente. Eso es la tolerancia. Si tú tienes una religión y otra persona tiene una religión totalmente opuesta a la tuya, que te da asco, horror, que te parece una herejía espantosa, te tienes que aguantar, a cambio de que ellos se aguanten, porque seguramente te ven a ti con los mismos ojos. La tolerancia es a las ideas, al pensamiento, a la expresión de las ideas, el pensamiento y las opiniones. No es la tolerancia a los actos. A ese mismo nazi racista del principio, a quien no le permitiríamos mentir porque no es parte de la libre expresión, tampoco le permitiríamos que actúe en contra de un grupo humano al que considera inferior. Tú puedes creer lo que quieras, pero en el momento en que actúas, la ley es la que rige la forma en que la sociedad te va a tratar. No se puede tolerar un comportamiento en contra de la ley, y precisamente por eso las leyes se mejoran, evolucionan, se corrigen, están en construcción constantemente para controlar las acciones malévolas. Entonces, debemos ser tolerantes con el sexista. Tenemos que ser tolerantes con que exprese sus creencias, podemos estar en desacuerdo con ellas. En el momento en que pasa a la acción y perjudica a una persona por su género o sexualidad o preferencias sexuales o cromosomas, etc., cuando le quita el trabajo, le condiciona el trabajo por lo que es, cuando
lo golpea, cuando le impide la entrada a una escuela a estudiar porque es una persona cuya sexualidad reprueba, desaprueba, no le gusta simple y sencillamente, entonces no se le tolera, porque eso no es tolerancia. Eso está sujeto, en el terreno de los hechos, está sujeto al imperio de las leyes. Por lo tanto, tenemos que tolerar a los intolerantes, pero no tenemos que tolerar sus actos. Tenemos que tolerar sus ideas, porque incluso la idea más asquerosa que se nos pueda ocurrir debe ser debatida, debe poder ser debatida por toda la sociedad para llegar a conclusiones sobre ella. Ninguna idea por sí misma puede ser o debe ser considerada censurable al grado que no se puede expresar públicamente. Mucha gente está tratando de censurar, de coartar la libre expresión de las cosas que le desagradan, le molestan o le ofenden. Está tratando de ser intolerante en nombre de la tolerancia y de evitar que se pongan a debate una serie de cuestiones de nuestra realidad. Cuestiones de carácter económico, cuestiones de carácter social, cuestiones de carácter humano, personal, de todo tipo. Y eso no lo podemos permitir como sociedad. Implica dar un paso atrás. Alguien hoy me decía, es que quieren censurar Internet. Y yo le decía, no, esto es gravísimo. ¿Qué quieren censurar? Quieren quitar las mentiras y las falsas noticias de Internet. Eso no es censurar. Eso no tiene nada que ver con el concepto de censura de las ideas. Eso tiene que ver con el hecho de no permitir que se difundan mentiras y falsedades. Lo mismo que aquí, en este espacio de YouTube que tengo, no permito la difusión de mentiras, de falsedades respecto de la salud, respecto de las vacunas, respecto de los transgénicos, respecto de cuestiones de las cuales tenemos datos sólidos que nos dicen lo que son, independientemente de las opiniones tontas que puedan tener algunos. No es censura impedir la mentira, no es censura impedir la estafa, no es censura impedir el timo, no es censura impedir el engaño. Y por lo tanto, esas acciones antisociales, esas acciones que dañan a individuos y grupos, no pueden ser permitidas. No es cuestión de tolerancia, es cuestión de no permitirlas. El señor Karl Popper evidentemente se hizo un lío en ese sentido. No podemos ser una sociedad intolerante que corte las ideas, que acalle las opiniones diversas. Si usted tiene alguna duda, lo he dicho en alguna otra ocasión, vuelva a leer a John Stuart Mill, su libro sobre la libertad, la primera parte, donde explica esto, y por supuesto lo explica mucho mejor que yo, aunque en un lenguaje un poco más antiguo, siendo que es un pensador del siglo XIX. Ser tolerante es el precio que pagamos por ser tolerados. La censura no es la solución a ninguno de los problemas de la sociedad y nunca lo ha sido. Siempre ha sido fuente de más problemas de los que aparentemente soluciona. Y por favor, cuando usted hable de algún tema, establezca una definición clara. ¿Qué quiere decir cuando dice libertad de expresión? ¿Qué quiere decir cuando dice tolerancia? ¿Qué quiere decir cuando dice delito? Y así nos evitamos una de las discusiones más horrorosas, inservibles que hay en el mundo, que es la discusión de, es que para mí elefante es tal cosa, pues para mí es otra cosa. Y entonces se puede discutir durante muchas horas lo que para cada uno es elefante, cuando todo se podría solucionar muy fácilmente si primero se ponen de acuerdo en la definición y luego discuten la definición, el contenido, lo profundo del concepto, y dejan de discutir palabras, que es asunto francamente de bizantinos de allá de por el medievo. ¿No cree usted? Gracias por ver el vídeo, por ver el canal, por recomendarlo si lo recomiendan, por decirme cuando les gusta o no les gusta un vídeo determinado. Este canal lleva 9 años de existencia. El Retorno de los Charlatanes, que fue el blog que le dio origen, lleva 14 años de existencia. Esto se ha hecho sin ningún apoyo. Se ha hecho única y exclusivamente porque me parece que es lo correcto, porque tengo, gracias a otras personas, gracias a científicos, a pensadores, a luchadores,
dispongo de conocimientos, datos, información que creo que deben difundirse. Y sobre todo difundirse en un espacio como YouTube, donde el pensamiento único parece mandar y el simplismo, la falta de profundidad, la falta de complejidad en el análisis de la realidad parece ser lo dominante para tener muchos visitantes y muchos suscriptores. Aquí, en esta tarjeta de YouTube, puede usted ver un lugar donde si va, está todo lo que hago en red. Lugares donde respondo preguntas, lugares donde están mis podcasts, los programas de radio que hago, como oír el programa de radio que hago ahora todos los miércoles, etcétera, etcétera. Todo lo que hago en red está allí. Y todo esto se hace sin apoyo. Y ahora, muy pronto vamos a pedirles apoyo a quienes nos hacen favor de vernos para poder hacer más, para poder tener más vídeos, para poder tocar más temas, para poder hacer enojar a más personas que merece la pena hacer enojar. Muchas gracias y aquí nos vemos.